Entonces vamos a repasar esta pregunta. Pregunta de química del área 2 de la UNAM. Dice, en la especie de selenio 78, 34 y 2 menos, contiene tantos protones. Entonces significa que aquí vamos a calcular el número de protones, el número de neutrones y electrones, que es lo que estamos haciendo en esta parte de acá. Pues aquí este 78 quedamos que es el número de masa 78, 34 número atómico, que es esto, y el número de electrones, que es este de aquí. Pues por ejemplo, ¿esto cómo se va a calcular? Se va a calcular del siguiente modo. Pues por ejemplo, el número atómico, que es Z, siempre es igual al número de protones y también al número de electrones. Pero esto siempre es cuando el elemento se encuentra en un estado basal. Entonces, bueno, eso es cuando se encuentra en un estado basal. Una química, bueno, un área 2, ¿no? Área 2. Ese es el examen. Está en un estado basal. Ahora, bueno, vamos a desglosar esto. Si Z en este caso vale 34, entonces el número de protones también vale 34. Pero aquí nos encontramos con este número, que son los electrones. Quedamos que los electrones son igual a P y a Z, ¿no? Entonces, si estos son igual a Z, o sea, si esto es igual a esto es igual a esto. Entonces, originalmente los electrones, ¿cuánto van a tener? 34, ¿no? Como aquí se puede ver Z34, P34 y E34. Pero, ¿qué sucede? Que aquí tenemos un menos 2. Cuando tengamos un número negativo, se le van a sumar aquí, se va a sumar aquí el número de partículas. Entonces aquí dice menos 2. Entonces tú vas a sumar más 2. Y esto nos va a dar un total de 36 electrones. Entonces eso va a ser el número original de electrones. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con este signo y esta partícula. Ajá. Cuando encontremos positivo, entonces aquí lo que tú vas a hacer es restar. ¿Sale? O sea, vas a hacerlo lo contrario. ¿Por qué aquí le sumamos? ¿Por qué le sumamos? Porque aquí me está diciendo que hay menos 2 electrones más. Menos 2 electrones más. O es decir, 2 electrones más. Entonces, para señalar eso, en la suma de electrones se representa con un menos, ¿no? Se representa con un menos y eso es lo que nosotros tenemos que ver aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí 34, que es lo que originalmente tiene la partícula, y se le agregan estos dos que me está diciendo aquí. Entonces tiene 36 electrones. Entonces, bueno, eso es por un lado. Y me dice, calcula protones, neutrones. Los neutrones, ¿cómo se calculan? Ah, pues originalmente yo sé que el número de masa se calcula con el número de neutrones más el número de protones, así con esta ecuación. Entonces el número de neutrones lo voy a despejar de aquí. Si aquí este P está sumando, pasará del otro lado desigual, restando. Entonces sería el número de masa menos el número de protones. Entonces aquí nos va a quedar el siguiente modo. Número de masa, ¿cuánto vale la masa? Ah, vamos a ponerla aquí, nos falta la masa. La masa quedamos que es este número de acá. Entonces A es igual a 78, ¿no? Entonces sería aquí, haciendo este cálculo, sería 78 menos P, que son los protones, 34. Entonces, ¿cuántos nos da aquí? 78 menos 34 nos da 44. Nos da 44. Entonces tenemos 44 neutrones. Entonces aquí, en las respuestas de acá, nos vamos a escribir y será protones, nosotros tenemos 34. Número de neutrones, nosotros tenemos 44. Y electrones tenemos 36. Entonces vamos a ver cuál de estas se adecua a nuestra respuesta de química del examen de simulación. Entonces vamos a verlo. Entonces, aquí vamos a compartir pantalla para ver cuál es la respuesta que se parece a esto. Entonces, protones, nosotros obtuvimos 34. Entonces, el primer número es 34. Ah, es la B, ¿no? 34. Y luego tenemos 44 neutrones.
Ahí se puede ver 44 neutrones y electrones 36, que es lo que vimos en nuestro cálculo. Entonces, por lo tanto, aquí en la pregunta 23, la respuesta correcta es B. ¿Sale? Ahí le vamos a poner que nuestra respuesta correcta es B. Sí, profe. Sí, sí, está bien. Ok. Vale. Vale, entonces vamos a... Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿sale? Entonces vamos a ver a la siguiente pregunta. Vamos a ver la número 24. Dice, ¿cuántos gramos equivalen a 0.5 mol de ácido fosfórico? Bien, pues vamos a ver cómo se hace esto. Pues aquí nos dice la pregunta. Dice, bueno, vamos a ver. Está hablando aquí del ácido fosfórico. Entonces vamos a hablar del ácido fosfórico y vamos a poner su fórmula química. Su fórmula química de este compuesto es la siguiente. Es H3PO4. Entonces H3PO4. Y vamos a determinar lo que es su masa molar. ¿Cómo sacábamos la masa molar de este compuesto? Pues enlistamos nuestros átomos aquí, que sería hidrógeno, fósforo y oxígeno. Y les ponemos un igual. Nos vamos a ver cuántos átomos de hidrógeno hay aquí. Aquí podemos ver que este 3 pertenece a este átomo, entonces son 3. Fósforo, aquí al no tener ningún subíndice, entendemos que hay 1. Y este 4 pertenece al oxígeno, entonces hay 4 de oxígeno. Y vamos a multiplicar por sus pesos atómicos. Los pesos atómicos vienen en la tabla periódica. Por ejemplo, del hidrógeno es 1, del fósforo, vamos a ver la tabla, aquí tengo mi tabla, es 31. Es 30.97, pero lo vamos a dejar en 31. Y del oxígeno es 15.999, pero lo vamos a dejar en 16. Entonces vamos a multiplicar y sumar 3 por 1 son 3, 1 por 31 son 31 y 4 por 16 son 64. Entonces sería 4 y 1 son 5 y 3 son 8. Y aquí son 3 y 6 son 9. Son 9. Entonces tenemos 98 gramos por mol. Así siempre se van a poner las masas molares. 98 gramos por mol. Entonces su masa molar de este compuesto es de 98 gramos por mol. Entonces esto se puede representar así. 98 gramos de ácido fosfórico hay en una mol de justamente esto, ácido fosfórico. Pues como es una expresión matemática, ¿no? También la podemos dibujar así. Podemos decir, hay 98 gramos de ácido fosfórico por cada mol de ácido fosfórico. O decir que hay una mol de ácido fosfórico por cada 98 gramos de ácido fosfórico. Así de esta manera. Entonces, estos dos son factores estequiométricos, ¿no? Y se pueden utilizar aquí en química. Ahora nos dice la pregunta, ¿cuántos gramos? La pregunta dice, ¿cuántos gramos de ácido fosfórico hay en 0.5 mol de ácido fosfórico, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, aquí, si nosotros empezamos a resolver, vamos a escribir 0.5 mol de qué cosa? De ácido fosfórico. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a multiplicar por cualquiera de estos dos factores estequiométricos y vamos a usar aquel que nos ayude a qué cosa? A pasar de mol a gramos. Vamos a pasar de mol a gramos. Entonces, aquí el factor estequiométrico que me ayuda con eso es esto. ¿Por qué? Porque va a ocurrir lo siguiente. Si yo elijo este factor estequiométrico o este factor unitario de conversión, aquí forzosamente en la parte de abajo tiene que ir una mol de H3PO4.
y arriba 98 gramos. 98 gramos de H3PO4. Entonces ahí, como punto 5 es una mitad, o sea, tú sabes que punto 5 se puede representar como una mitad, ¿no? Entonces nos está pidiendo sacar la mitad de 98. Ahí nos está pidiendo sacar la mitad de 98. Y la mitad de 98 sería 49 gramos. 49 gramos, que sería 49 gramos de H3PO4. Entonces, ¿cómo se resuelve esta operación o cómo la resolvimos? Se resolvió multiplicando 0.5 por 98. Entonces, aquí vamos a señalar justamente, se multiplicó esto por esto. ¿Y qué le pasó al resultado? Al resultado de esta multiplicación se divide por esto de aquí entre 1. Y ahora vamos a cuidar las unidades. Aquí que tenemos mol, y cuando tú divides mol, ¿por qué sé que estamos dividiendo mol? Ah, porque está esta línea de entre. Mol entre mol se cancela. ¿Y qué es lo que me queda? Gramos de ácido fosfórico. Y es por eso que aquí mi resultado contiene 49 gramos de ácido fosfórico. ¿De dónde salió este 49? De multiplicar 0.5 por 98, o que sería lo mismo multiplicar. Recuerda que sería lo mismo multiplicar 1/2 por 98, ¿no? Esto sería 49. Lo puedes hacer así o lo puedes hacer así. Que eso implicaría hacer tu multiplicación, ¿no? 98 por 0.5 y aquí te va a dar 49 gramos, ¿no? El resultado. Entonces, cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Sale? Entonces, ¿tenemos dudas ahí, Aaron? Te pregunta. Vamos a ver la siguiente pregunta. Vamos a ver qué pregunta sigue. Dice, aquí dice, factor estructural que determina el punto de ebullición y capacidad calorífica del agua. Ahí, en este caso, siempre lo que tenga que ver con el punto de ebullición son los puentes de hidrógeno. Ajá, siempre van a ser los puentes de hidrógeno. Entonces aquí vamos a explicar esto. ¿Por qué? Ah, porque el agua tiene una estructura, la cual es la siguiente. Entonces esta tiene una estructura, la cual es la siguiente. Y vamos a verlo. Esta sería así. Sería de esta manera. Oxígeno, hidrógeno de un lado e hidrógeno del otro. Ahora bien, aquí digamos, supongamos que aquí hay una molécula vecina de agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tú y yo sabemos que el oxígeno, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Tiene una electronegatividad más grande que el hidrógeno. ¿Y la electronegatividad qué es? La electronegatividad es la capacidad de jalar electrones. Entonces va a jalar los electrones hacia acá. Entonces este polo, como aquí se muestra, va a tener una carga parcial positiva y una carga parcial negativa. Al igual, este hidrógeno va a tener una carga parcial positiva. Y lo mismo, ¿no? Porque este dipolo o este oxígeno está jalando los electrones fuertemente hacia él, ¿no? Entonces, por eso ocurre esto. Y aquí va a suceder lo mismo. Tienes una carga parcial positiva, aquí una carga parcial negativa y una carga parcial positiva. Entonces, como tú sabes, en la electrostática, ¿qué pasa? Positivo atrae negativo. Entonces, este hidrógeno está parcialmente cargado de forma positiva y este oxígeno está cargado de manera parcial de una forma negativa. Entonces, se van a atraer. Esta atracción electrostática, lo que va a formar es esto en azul. Y eso en azul, esa atracción es lo que llamamos un puente de hidrógeno. Recuerda la mnemotecnia, el puente de hidrógeno se forma con átomos de flúor, oxígeno y nitrógeno. H-FON. H-FON es la mnemotecnia. Se forma con átomos de flúor, átomos de oxígeno y átomos de nitrógeno. Y aquí tenemos el caso más representativo que es el agua. Entonces, ¿por qué el agua aumenta su punto de ebullición? Aumenta punto de ebullición. ¿Por qué? Ah, porque esto hace que la molécula se pueda unir todavía más fuerte entre ellas. Gracias a estas fuerzas intermoleculares
el agua se une de una manera más fuerte. Y eso hace que, por lo tanto, aumenta el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque cuesta más trabajo separar las moléculas cuando ya yo las pongo a calentar. Entonces, por esa razón, ahí tenemos que los puentes los puentes de hidrógeno aumentan el punto de ebullición, ¿sale? Los puentes de hidrógeno aumentan el punto de ebullición. Bueno, pues aquí ya vimos esta parte de los puentes de hidrógeno, ya vimos por qué, porque se forma este puente. Los puentes de hidrógeno hacen que las moléculas de agua se unan entre ellas de una manera más fuerte, que es la labor de las fuerzas intermoleculares. Repasando que los puentes de hidrógeno solamente se forman con flúor, oxígeno y nitrógeno. Y el puente de hidrógeno siempre aumenta el punto de ebullición. Entonces, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí la 25, la respuesta es D. En la 25 es D por esta razón que acabamos de ver. Y dice 26, sustancias que al estar en disolución donan protones. En este caso son los ácidos. ¿Pero por qué Los son los? ácidos, ajá. Exacto. ¿Pero por Ajá. qué son los ácidos? Porque los ácidos, por ejemplo, son como estos que están aquí. HCl, H2O3, H3PO4, ¿no? Que al momento de disolverse en una disolución, hacen esto. Este se disuelve de esta manera, H es más L menos, y aquí están los protones, ¿no? Este sería 2 H más una partícula de carbonato, y aquí tienes 3 protones más un fosfato, ¿no? Así de esta manera. Entonces aquí se ve la donación de protones por parte de un ácido. Ácidos. Entonces ahí tenemos los protones. Bien. En la siguiente pregunta, es la 27. Dice, al mezclar 100 gramos de una disolución de cloruro de sodio al 15% en masa con 200 gramos de disolución de cloruro de sodio al 25% en masa, la concentración resultante equivale pues ¿cómo se hace? Este problema se hace del siguiente modo. Pues vamos a hacerlo. ¿Ahí le entendiste ese ejercicio? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer ese ejercicio. Ah, justo a ese ejercicio al que la pregunta de ahorita no la entendí, la verdad. Ok. O sea, no supe cómo organizar eso. Pues tenemos 100 gramos de una disolución y dice de cloruro de sodio al 15% en masa. Entonces, estos son 100 gramos de una disolución que está al 15% en masa. Y después dice con 200 gramos de otra disolución, 200 gramos de otra disolución de cloruro de sodio al 25% en masa. Y después nos dice, la pregunta es, ¿la concentración de la solución resultante equivale a? Pues bueno, vamos a ver la masa total. La masa total sería sumar este y este, ¿no? Serían 300 gramos si nosotros sumamos esto con esto. Pero vamos a ver aquí una manera estratégica para guiarnos. La pregunta es, ¿cuánto NaCl aporta cada disolución, ¿no? Eso es lo que debemos de saber. Entonces esto, si nosotros lo expresamos de una manera adecuada, esto se puede expresar así. 15%, ¿qué significa? Esto significa que hay 15 gramos de NaCl por cada 100 gramos de disolución. Esto es lo que debemos de saber. Y aquí abajo va a suceder algo similar. Esto significa que hay 25 gramos de NaCl por cada 100 gramos de disolución. Entonces, estos ejercicios es importante saberlos hacer porque ya en el momento del examen ya lo podemos hacer súper rápido. Los primeros, por ejemplo, para el primer caso,
Lo que nosotros vamos a aplicar es primero cuánto NaCl te aporta esta, ¿no? Pues vamos a ver cuánto NaCl aporta la primera disolución y luego la segunda. Entonces, para la primera, tengo 100 gramos de disolución, ¿no? Aquí, que son estos, tengo 100 gramos de disolución y los voy a multiplicar por este factor unitario de conversión, que es esto, pero representado así. Entonces son 100 gramos de disolución y aquí arriba escribimos 15 gramos de NaCl. Entonces aquí 100 por 15 entre 100, pues me va a dar 15 gramos, ¿no? 15 gramos. Ahí le vamos a escribir. La primera te aporta 15 gramos de NaCl. Bueno, ahí lo vamos a anotar. Entonces, hasta ahí, ¿tienes alguna duda con respecto a esto? ¿No? No. Ok. Vamos a proseguir con la segunda. En la segunda, tengo yo 200 gramos de disolución y lo mismo, ¿no? Lo voy a multiplicar por su concentración, son 25 gramos de NaCl por cada 100 gramos de disolución, así de esta manera. Entonces esto me va a quedar así. Yo al momento de multiplicar 200 por 25 entre 100, si te das cuenta, esta línea, esta rayita se puede prolongar hasta acá, ¿no? Porque al final del día esto se multiplica y va a terminar dividiendo entre esto. Entonces puedo aquí aplicar una maña. 200 entre 100 son 2 y 2 por 25 me va a dar 50 gramos de NaCl, así. Entonces aquí cancelamos unidades, ¿no? 100 gramos de disolución se cancelan con gramos de disolución. Y aquí lo mismo, gramos de disolución con gramos de disolución. Entonces, NaCl total son 50 más 15, son 65 gramos de NaCl total. Entonces vamos a ver el porcentaje en peso de esta disolución. Entonces, porcentaje masa de esta disolución va a ser igual. ¿Qué me dice la ecuación? La ecuación del porcentaje masa. La ecuación del porcentaje masa me dice gramos de disolución, más bien gramos del soluto entre los gramos de la disolución. Así de esta manera. Entonces, y esto se multiplica por 100. Nos vamos a aplicar justamente esa ecuación. Y aquí, por ejemplo, si sustituimos nosotros los gramos de soluto, pues el soluto, ¿quién es? Pues es todo esto, ¿no? El NaCl. Entonces vamos a borrar aquí y le vamos a escribir 65 gramos de NaCl, ¿no? Son los 65 gramos. Y gramos de disolución, pues ¿de dónde vamos a obtener eso? Pues de aquí, ¿no? Esta suma, que son los 300 de este y este. Esto sería entre 300 gramos. Y si nosotros ahí en ese momento dividimos 65 entre 300, o bueno, podemos multiplicar primero con ¿no? Y luego dividir, ¿no? Pero al momento de dividir 65 entre 300 y multiplicar por 100, vamos a obtener un resultado de 21.66% peso, es decir, masa en masa. Pues ahí tenemos esa respuesta, 21.66. Entonces, vamos a ver esto, de este 21.66, como es 6,6, se puede redondear a 7, y ese es el resultado que obtenemos en nuestro examen. Entonces, si aquí compartimos, aquí tenemos este resultado, ¿no? 21.7, entonces la respuesta del número 27 sería B. Aquí tenemos la respuesta B, y esa es la respuesta correcta, ¿vale? Ahí sería la B. Y bueno, aquí lo que yo hago es multiplicar 200 por 25, ¿sale? 200 por 25 y el resultado lo divido entre 100. Y eso me va a dar 50 gramos de cloruro de sodio. Pero aquí, Ok. Aaron, ¿recuerdas lo que
lo que dice por ahí, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, yo puedo hacer esto que es lo normal, ¿eh? Multiplicar primero 200 por 25 y luego dividir entre 100, o hacer esto. Puedo primero dividir estos 200 entre 100. ¿Por qué? Porque es más fácil. Sería más fácil primero 200 entre 100, sería 2. Y luego ese 2 por 25 es 50. Inténtalo y vas a ver que por las dos vías te da lo mismo. Solamente que esta maña que yo te estoy explicando es más rápida. Porque imagínate el tiempo que te va a invertir multiplicar primero 200 por 25. 200 por 25. Ah, porque recuerda, no podemos sacar calculadora, pero fíjate, aquí con la calculadora voy a multiplicar 200 por 25. Eso me da 5000. Y si esos 5000 ahora los divido entre 100, me va a dar 50. Me va a dar el mismo valor. Pero aquí una artimaña sería dividir primero 200 entre 100, me va a dar 2 y por 25, 50. ¿Eso es matemáticamente correcto? Sí. ¿Es válido? Sí, por supuesto que es válido. ¿Sale? Pero son trucos que uno les puede enseñar a ustedes. Por ejemplo, aquí este 100 en el número 1 está multiplicando por 15 y luego divide entre 100. ¿Qué podemos hacer ahí de manera mañosa, Aaron? Podemos dividir este 100 entre 100 es 1 y por 15, 1 por 15 son 15. Y si lo multiplicas, fíjate, si hacemos 100 por 15, eso me da 1500. Y si ahora lo divido entre 100, me da 15. Entonces, ahí está ese tip para que tú puedas resolver de forma más rápida tu examen. ¿Sale? No hay dudas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la siguiente pregunta. Y aquí dice número 28. Ok. En la siguiente reacción de combustión, los átomos D se oxidan y se reducen los átomos D. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando en esta reacción. Vamos a dibujar la reacción que aparece en este caso y y vamos a ponerlo, ¿sale? Vamos a ponerlo. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a borrar todo esto. Vamos a dibujar la reacción. Esto es metano en forma gaseosa que reacciona con oxígeno gaseoso y esto produce CO2 más vapor de agua, ¿no? Esto es vapor de agua, esto está en gas y esto está en forma de gas, ¿vale? Entonces ahí, bueno, aquí lo pone líquido el problema, pero es en forma de vapor, ajá, porque es una reacción de combustión completa. Vamos a ponerlo que esto es una reacción de combustión, es una reacción de combustión completa. Es una reacción de combustión completa. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Vamos a ver números de oxidación. Vamos a escribir nosotros los números de oxidación. Entonces, ¿qué reglas conocemos para los números de oxidación, Aaron? Ah, pues que átomos aislados. ¿Qué es un átomo aislado? Ah, pues por ejemplo, cuando encuentras un metal así, tienen una valencia cero. Cuando están así bimoleculares o diatómicos, también es cero. Por ejemplo, si encontraras algo así, es cero. Otra cosa, hidrógeno así, cero, ¿no? Y una regla es que, por ejemplo, para el oxígeno en cualquier molécula, su número de oxidación es -2. Entonces, por ejemplo, si yo veo aquí, por ejemplo, el óxido de sodio, ¿no? Por ejemplo, Na2, o aquí su número de oxidación es -2. Pues, por ejemplo, vamos a ver los estados de oxidación de esta molécula. Pues, por ejemplo, ahí lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, aquí el hidrógeno tiene una carga de +1. Siempre el hidrógeno tiene una carga de +1. ¿Por qué? Porque es la familia en la que están. De hecho, ahorita te voy a dibujar las familias para explicarte esto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? El hidrógeno, al estar en la familia 1, tiene un número de oxidación +1 y esto se multiplica 4 por +1, esto es +4. Entonces, aquí recuerda que tengo que encontrar un valor que sumado con el carbono me dé 0. ¿Ese número quién sería? Sería, a ver, ¿cuál sería ese número ahora?
ese número tendría que ser forzosamente el -4, ¿no? Que es el número de oxidación del carbono. Entonces aquí, y ahora aquí en este caso tenemos un átomo aislado, que es lo que decíamos. Cuando un átomo está aislado, esto tiene número de oxidación 0. No vamos a borrar esta parte de acá. Este hidrógeno tiene +1 y este carbono es de -4, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí? Tenemos un oxígeno. Por default nosotros debemos saber que el oxígeno siempre tiene un número de oxidación -2. Entonces, y vamos a tomar en cuenta este número, 2 por -2, eso me va a dar -4. Y tengo que poner aquí otro número para el carbono que me dé 0. Entonces aquí tendría que valer +4. ¿Sale? Ahí vamos a ver qué es lo que está pasando. Y bueno, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Bueno, esto es gaseoso. Aquí el carbono tiene un estado de oxidación +4 y aquí el oxígeno pues -2, ¿no? Es este numerito. Aquí vamos a dibujárselo aquí abajo. Entonces ahí vamos a dar la teoría de esto, Aaron. Vamos a dar la teoría de esto. ¿Te parece? Fíjate. Tienes que saber que todos los elementos que están en la familia 1A reciben el nombre de metales alcalinos. Vamos a poner metales alcalinos. Y en esta familia tienes que aprenderte la familia. Es hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y el francio. Y aquí su número de oxidación de estos, por pertenecer a la familia 1A, es de +1. Luego viene la siguiente familia es la 2A. La 2A se conocen como metales alcalinotérreos. Y en estos están involucrados lo que son el berilio, magnesio, berilio, magnesio, calcio, estoncio, bario y radio. Y estos, por pertenecer a la familia 2A, tienen un estado de oxidación de +2. Después tenemos a otra familia que es la familia 3A. A la familia 3A recibe el nombre de boranos. Boranos o también llamados térreos. Los térreos. Y aquí está la familia del boro, aluminio, galio, el indio y el talio. El indio y el talio. Y todos estos, por estar en la familia 3A, tienen un número de oxidación de +3. Después vamos a regresar nuevamente a los elementos. Vamos a la familia 4A. 4, bueno, sería 4A, sería así, 4A. Y esta familia es la familia de los carbonoides. Carbonoides. ¿Por qué carbonoides? Porque esta es la familia del carbono. Sería carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Y estos elementos va a ocurrir una ambigüedad, es decir, pueden tener un número de oxidación de -4 o un número de oxidación de +4. Ajá, pueden tener esos dos. Luego vamos a encontrarnos con la familia 5A. La familia 5A es la familia del nitrógeno o nitrogenoides. Y esta familia va a contener al nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Y estos van a tener un número de oxidación de -3. Ajá, estos van a tener un número de oxidación de -3. Y luego tenemos a la familia 6A. La familia 6A es la familia del oxígeno, o también llamados calcógenos. ¿Por qué te pongo los nombres? Porque te lo pueden preguntar. Los calcógenos incluyen al oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. Y estos tienen un número de oxidación de -2. Y sí, ¿no? Esto es lo que ya sabíamos del oxígeno. El oxígeno tiene un número de oxidación de -2.
Y luego tenemos a la familia 7A. 7A, y esta familia 7A es una de las más importantes porque es de los halógenos. Halógenos. Y aquí contenemos al flor, cloro, yodo, bueno, es bromo, yodo y el astato. Y esta familia, su número de oxidación es de -1. Todos los halógenos tienen un valor de -1. Y luego finalmente tenemos a la familia 8A, que es la familia de los gases nobles, gases nobles o inertes. Y aquí tenemos al helio, neón, argón, criptón, xenón o verón. Tenemos al xenón y al radón, ¿no? Al radón. Y todos estos tienen un número de oxidación de 0. Entonces, este concepto es necesario para esto. Y aquí mismo vamos a hacer algún ejercicio de ese estilo. ¿Para qué? Para poder nosotros, para nosotros poder entender bien este concepto de la oxidación. ¿Sale? Entonces, no sé si tienes hasta aquí alguna duda, Aaron. Copia estas familias, para que lo tengas. Aquí ese +3 no se ve muy bien. Perdón, este es un +3. ¿Vale? No se apreciaba bien, pero ese es un +3, que quedó igual. Ahí está. Pues copia esa parte y me avisas cuando termines de copiar. Excelente, Aaron. Entonces, fíjate, vamos a hacer unos cuantos ejercicios y tomando en cuenta esto va a ser más sencillo. Entonces, fíjate. Vamos a hacer algunos ejercicios de esta parte. Tomando en cuenta que ya lo anotaste, fíjate, va a ocurrir lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta molécula, por ejemplo, H3PO4, vamos a sacar los números de oxidación de cada partícula. Por ejemplo, el hidrógeno, como está en la familia 1, se escribe +1, porque está en la familia 1. Pero lo más común es que no conozcamos al fósforo, o no lo podemos aprender de memoria o calcularlo de manera intuitiva. El oxígeno es una clave, porque el oxígeno siempre vale -2, y los hidrógenos siempre valen +1, siempre, Aaron, siempre, 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 ¿vale? Y todos los metales alcalinos, ahorita te voy a decir cuáles. Por ejemplo, este vale, yo por default ya sé que este siempre vale, ¿cuánto? -2, ¿no? Pues fíjate, se va a trazar aquí una línea y voy a multiplicar del siguiente modo. 4 por -2 es -8. 3 por +1 es +3. Y aquí tengo que poner un tercer número que pertenece aquí al fósforo. Y tiene que ser un número que sumados con estos dos me dé 0. Y ese número sería el +5. ¿Vale? +5. 3 más 5 son 8 y -8 son 0. Pues aquí si me preguntan el número de oxidación de cada uno de ellos, fíjate lo que voy a hacer. Esto obviamente lo voy a hacer de manera lenta. ¿Por qué? Porque, digamos, para que tú lo entiendas, pero ya una vez practicándolo se domina y esto es fácil. Por ejemplo, escribo al hidrógeno. Pongo el número de oxidación que me dio, ¿cuánto me dio? +3. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno hay? Hay 3, ¿verdad? Entonces, +3 entre 3, esto me da +1. Entonces, este es el número de oxidación para el hidrógeno, ¿no? Que sería lo mismo que hay aquí. Ahora, para el fósforo me dio +5. ¿Cuántos fósforos hay? Hay nada más 1. Entonces, fósforo +5 entre 1 son +5. Entonces, ese vendría siendo el número de oxidación del fósforo, ¿no? Y luego, por ejemplo, otro elemento aquí, el oxígeno. Ya sé que este es -2, pero bueno, vamos a hacer su cálculo para ver que es -2. Esto me dio -8 y esto se divide entre 4. -8 entre 4, esto me da -2. Y ese es el número de oxidación de cada uno de estos elementos que están aquí, del hidrógeno, fósforo y el oxígeno. Entonces ahí copia para que
pasemos a otra molécula, ¿te parece? Profe, está silenciado. Bien. Te mencionaba yo que preferentemente te aprendas a la familia 1A y a la 2A, ¿sale? Y que sepas por default que el oxígeno siempre vale -2, ¿sale? Siempre. Eso es algo que te va a ayudar muchísimo. Y por ejemplo, aquí el sodio, como está en la familia 1A, yo sé que este vale +1. Pues aquí tomo en cuenta este +1, sería 2 por +1, sería +2. El azufre no lo conozco, pero sí conozco al oxígeno. Y este tiene un 4 por -2. El oxígeno siempre es -2, ¿no? Sería -8. Recordando que tengo que sumar 3 elementos, aquí falta un tercer número, que sumado con estos dos me dé 0. Y ese tendría que ser el +6, porque +2 más 6 son 8, y -8 son 0. Entonces aquí voy a escribir su número de oxidación de estos elementos. Para el sodio, ¿cuánto me dio? Me dio +2. ¿Cuántos átomos hay aquí? Hay 2. Esto es +1. Y aquí en el azufre me dio +6. ¿Entre cuántos átomos hay? 1. Y esto me da +6. Y el oxígeno, pues hasta con los ojos cerrados, sin tener que hacer esto, ¿no? -8 entre 4 es igual a 2. Entonces ya sé que por default es -2. Entonces, estos serían los números de oxidación para estos átomos en esa molécula. Entonces ahí copia y en cuanto acabes me dices. Nos vamos a hacer una última molécula para que esto quede perfectamente claro, ¿vale? Entonces fíjate, aquí vamos a dibujar otra molécula. Por ejemplo, vamos a dibujar al cloruro de magnesio. Cloruro de magnesio sería así. Entonces aquí tú tienes que saber algo, que la familia 7A, que también se representa con una X, son el flor, el cloro, el bromo y el yodo. Todos estos tienen carga de -1, todos. Entonces, vamos a suponer que tú no conoces al magnesio. O sea, el texto que te estoy dando son claves, no son tips para que tú contestes un examen. Entonces, el cloro es un halógeno y yo sé que todos estos valen -1. Con la familia 1, la familia 2 y la familia 7, que te aprendas esas tres, los cortitos, los primeros, ¿qué te gusta? 3 elementos de cada familia, con los 3 primeros elementos de esas familias, la 1, la 2 y la 7, ya estás del otro lado para los números de oxidación. Y que el hidrógeno siempre, ¿cuánto vale el hidrógeno? Vale +1, el oxígeno vale -2, ¿no? Esos son tips que debes de saber. Y esta familia, o sea, los primeros 3, ¿no? O los 4. Este vale -1. Este no sé cuánto vale. Pues lo que voy a hacer es multiplicar 2 por -1 con -2. Y recuerdo que aquí debe de sumarse un número con el que corresponde al magnesio para que me dé 0. Sería que tendría que ser +2. Entonces aquí si pongo sus números de oxidación, para el magnesio sería +2 entre 1, sería +2, -2 entre 2, sería -1. Y estos son los números de oxidación. Si te das cuenta, ya no hice el planteamiento como hace rato de la división, sino que ya lo hice directo. -2 entre 2 es -1, ¿no? +2 entre 1 es 2. Así, y esos son los números de oxidación. Ahora bien, continuando con lo de aquí este hidrógeno, ya que hicimos esos ejercicios y que ya estamos más introducidos en este tipo de cálculos, el hidrógeno, ¿cuánto dijimos que vale? Siempre por regla vale +1. Entonces aquí es +1. 4 por +1 es +4. Y aquí, recuerda que aquí nos tiene que dar 0, ¿no? Pues aquí, el carbono, no sé cuánto valía, pero lo que hice para saberlo, yo tengo que buscar que un número sumado con +4 me dé 0, pues ese número es el -4, ¿no? Y aquí podemos decir que el número de oxidación del carbono, aquí es, lo voy a poner en verde, sería -4. Para el hidrógeno es +1. Cuando dijimos que está solo, esto es 0, ¿no?
Y aquí en este carbono y en el CO2 no conozco el carbono, pero sí conozco el oxígeno. Bueno, voy a borrar este más 4. Y le pongo su -2, ¿recuerdas? Porque la regla es que el oxígeno siempre vale -2. Le pongo su -2, sería 2 por -2 sería -4. Y aquí un número que sumado con el -4 para darme 0 es +4. Entonces este es el valor del carbono. Entonces el carbono tiene un valor de +4. Y aquí el oxígeno, pues aquí le pongo su -2. Ahora vamos con el agua. En el agua ya es mucho más fácil esto. Es un hidrógeno. Entonces este vale +1. Ah, pero aquí ya lo puedo hacer directamente. ¿Por qué ya lo puedo hacer directamente? Porque yo ya sé que todos los hidrógenos, donde quiera que estén, valen +1. O sea, aquí le pongo su +1 y esto, oxígeno, pues estos valen -2. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Entonces copia este ejemplo y bueno, no sé si tengas dudas con respecto a esa explicación que te acabo de dar. No, profe, ya me quedó claro. Nada más lo... Está silenciado, profe. Bien, vamos a ver los temas de oxidación y reducción. Voy a dibujar una escala numérica para explicar esto, ¿no? Vamos a poner al 0, números positivos y números negativos, ¿no? Para entender esta parte. Entonces, esta parte negativa le vamos a llamar que son de los electrones y aquí positiva de cationes, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué va a pasar aquí? Cuando nosotros encontremos movimiento en este sentido, vamos a ver que hay una oxidación. Una oxidación. ¿Y qué es una oxidación? La oxidación es una pérdida. ¿Pérdida de qué? De electrones. Recuerda que los electrones son partículas negativas. Ajá. Son partículas negativas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un caso de oxidación. Vamos a suponer que, no sé, por ejemplo, vamos a experimentar con esto. El oxígeno, este oxígeno se encuentra aquí en 0 y luego pasa a ¿qué? A oxígeno -2, que es el número de aquí, lo vamos a tomar en cuenta lo que está en verde, ¿no? Sería este oxígeno 0 y pasa de aquí a -2, ¿no? Bueno, vamos a alargarlo aquí a -2. Entonces está pasando de aquí a -2 y se está recorriendo 1, 2 lugares. Y está en -2, oxígeno -2. Ah, bueno, aquí, como vimos un movimiento contrario, te voy a explicar, esto lo que ocurrió fue una reducción, que se lleva a cabo en este sentido. Se lleva a cabo una reducción. Reducción, ¿vale? Y esto, la reducción, ¿qué viene siendo? La reducción viene siendo una ganancia de electrones. Ajá, va a ser una ganancia de electrones. Entonces aquí, esto me voy a dar cuenta cuando algo se reduce, cuando se mueve en este sentido, ¿no? Cuando se mueve en este sentido. Aquí el oxígeno se está moviendo en este sentido. Está pasando de 0 a -2. ¿Por qué? Porque está ganando electrones. Él está ganando electrones. Entonces aquí el oxígeno, ¿qué le está sucediendo? Al oxígeno lo que le está sucediendo, Aaron, es que él está sufriendo una reducción. Y como él está sufriendo una reducción, eso lo hace que se vuelva un agente oxidante. Es un agente oxidante. ¿Sale? Eso lo transforma en un agente oxidante. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el carbono. Con el carbono, fíjate, ahora el carbono está aquí, ¿no? Vale -4 y pasa hasta +4. Pues vamos a dibujarlo aquí en esta tabla periódica. Digo, en esta recta numérica sería -4 hasta aquí, ¿no? Carbono -4 y pasó hasta carbono +4. Entonces perdió, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llegó hasta acá. Entonces aquí al carbono, ¿qué le sucedió? Como se movió de aquí hacia allá,
sufrió una oxidación, porque pasó de -4 hasta +4. Como pasó de un número negativo a un número positivo, entonces, ¿qué significa esto? Que hay una pérdida de electrones, y cuando hay una pérdida de electrones, encontramos que hay una oxidación. Y en el otro caso, pasó de un número neutro a un número negativo, y lo mismo hubiera pasado si hubiera tenido positivo. Si se ganan electrones, se mueven en esta dirección, ¿no? Como aquí lo indica. Pues aquí sufrió una oxidación, por lo tanto, eso hace que se vuelva un agente reductor. Entonces, ¿qué queda en claro? Queda en claro que donde hay una reducción, ese elemento es un agente oxidante. Y donde hay una oxidación, este es un agente reductor. ¿Sale? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, aquí el oxígeno se redujo y el carbono se oxidó. Entonces, copia esa parte, copia aquí, cuando termines me avisas, ¿sale? Esto originalmente, bueno, ya vimos esta recta, pero originalmente esto en química de manera correcta se hace así. Bueno, aquí esta recta me ha servido mucho tiempo para poder explicar esto. Entonces, lo que se hace, se plantean semireacciones, ¿no? Nada más lo voy a escribir cómo se hace de manera correcta. Se plantean semireacciones. O sea, la primera, esto se escribe así. El oxígeno 2 de 0 pasa, se pone una flechita aquí, y se pone oxígeno, bueno, aquí el otro oxígeno que es 2 menos 2, ¿no? Que es este de acá. Bueno, vamos a ponerlo así nada más. Oxígeno de 0 pasa a -2, y el carbono pasa de -4 a +4. Así. Entonces aquí se pone que hubo una reducción, aquí una oxidación, y aquí se pone que es un agente oxidante y que este es un agente reductor. ¿Sale? Siempre es como al revés. Aquí es como se escribe formalmente. Entonces ahí la respuesta que nosotros tenemos, ahí vemos que el oxígeno sufre una reducción y el carbono una oxidación. Entonces, si nosotros compartimos pantalla aquí, vamos a ver. Dice, en la siguiente reacción de combustión, los átomos de se oxidan. ¿Quién se oxida? Ah, pues se oxida el carbono. Entonces, la primera respuesta debe ser carbono. Y se reducen los átomos de oxígeno. Entonces, buscamos la opción que diga carbono-oxígeno. Es la D, que la opción correcta aquí es de carbono-oxígeno. Y esa es la respuesta correcta para la pregunta número 28, Aaron. ¿Sale? Entonces ahí la respuesta es inciso D. Pues bien, vamos con la número 29. Y dice, ¿cuál de las siguientes reacciones químicas favorece la formación de lluvia ácida? Bien, Esa es primero, la B, ¿no? Ajá, sí. ajá, es la B. Pero aquí te voy a explicar algo. Te voy a explicar algo porque no es la única reacción de lluvia ácida. Entonces te voy a explicar esto. Primeramente, ahí hay que mencionar que la guía de UNAM que emitió este año tiene un pequeño error aquí, porque en todo caso este carbono no va, pero bueno, es bueno hacer énfasis. ¿Por qué? Porque aquí tendría que ser S, tendría que ser H2SO4, porque el H2CO4 no existe, está como tal. Aquí quizás se equivocaron por botonazo. Entonces, vamos a ver en forma general de qué se compone la lluvia ácida. Y la lluvia ácida se va a componer así. Es un concepto meramente teórico, entonces es algo que tenemos que saber de memoria. Por ejemplo, para nosotros tener, vamos a escribir aquí lluvia ácida, voy a poner las reacciones generales que se pueden tener, porque nos pueden poner una u otra, ¿no? Lluvia ácida. Lluvia ácida. La lluvia ácida se forma de estas maneras. Estas reacciones son las que se pueden hacer. Por ejemplo, entre el SO3 más agua, que va a producir H2SO4, que es ácido sulfúrico. También en otro caso, el CO2 con agua. También con el agua me puede producir otro ácido, que sería el ácido carbónico, que sería el H2CO4.
CO3. Estas dos reacciones son de lluvia ácida y hay que conocerlas las dos porque puede venir ya sea una u otra.